Marcela Turati, que es reportera de la revista Proceso. Sus textos, perdón, tengo acordeón. Sus textos han aparecido en antologías de las revistas Gato Pardo y Etiqueta Negra y de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Colaboradora de periódicos y revistas en Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos. Reportera de Proceso, cofundadora de Periodistas de a Pie y autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del nada. Pues un fuerte aplauso y dándole las gracias por estar con nosotros, con nosotras. Y también tenemos Alejandro Vélez Salas, que forma parte de este libro, y él es doctor en Humanidades, también es licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Ha defendido la tesis Efectos y Consecuencias del 11 de septiembre, una perspectiva ético-política bajo la dirección del doctor Francisco Fernández, y ha impartido conferencias sobre seguridad, terrorismo y vigilancia en los congresos académicos en Londres, Oslo y Madrid. Fue profesor invitado en el programa Legal Studies Abroad de la UPF. No vaya a cometer también errores así. Es también consultor del Máster de Políticas de Seguridad de la UOC. Es editor y coordinador de la asociación y portal web Nuestra Aparente Rendición. Pues también bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un honor estar aquí en la Casa Museo Memorias de la Memoria Indómita, que ya había visitado yo como ciudadano, pero pues estar hablando aquí sobre este trabajo que hicimos, pues creo que es mucho más honroso, y sobre todo por la importancia que tiene, ¿no? Yo no sé cuáles sean sus hábitos cotidianos, pero a mí me gusta levantarme desde hace mucho tiempo leyendo los diarios, ¿no? Las portadas de los principales diarios de periódico, de los portales en internet, y desde, bueno, ya hace algunos años, pues no sé si coincidan conmigo en que levantarse y leer algunas de las historias que se nos muestran, pues es totalmente un sobresalto, ¿no? Tan solo ayer, hace poco lo estaba comentando con una de las compañeras, pues ayer nos levantamos con la noticia de que a Sandra Luz, madre de un desaparecido, la habían asesinado, 9 balazos en Culiacán. En el mismo día, pues tenemos la noticia de que el gobierno federal había gastado la friolera de 4.195 millones de pesos en publicidad, así bajita la mano. Bueno, todo esto para que podamos ir al cine y antes de ver la película pues sepamos que la reforma energética es buena para nosotros, ¿no? Y que terminemos pagando menos gas, menos luz, en fin. Obviamente estas noticias pues aparecen pues en medios como Sin Embargo, Animal Político, Proceso. Desgraciadamente, si vemos los diarios de Mario Vázquez Raña o incluso La Jornada, por ejemplo, si lo vemos el día de hoy, podemos ver que en 6 meses Tamaulipas será igual de seguro que una isla paradisíaca del Caribe. Entonces, pues realmente estas diferencias en los portales de noticias pues son bastante patentes. Obviamente se necesitan estos 4.195 millones de pesos en publicidad para hacernos olvidar los desaparecidos, para hacernos olvidar esas torturas que esta gente de la ONU viene a recordarnos que pues sigue siendo una práctica común para obtener confesiones. Se necesitan también para olvidar pues los estados de excepción que se viven en estados como Michoacán, como Tamaulipas, como el mismo Morelos, aquí a 1 hora de la Ciudad de México, el Estado de México, porque pues estos estados pues están viviendo unas mini guerras, pequeños conflictos internos que realmente tienen a sus ciudadanos pues tremendamente asustados. El Observatorio Nacional Ciudadano acaba de sacar un pequeño reporte basado en las estadísticas oficiales del secretariado y es realmente alarmante ver, por ejemplo, las cifras de extorsión y de secuestro, estas que no se cuentan entre las estadísticas de inseguridad, ¿no? Porque pareciera que la inseguridad solo se mide con homicidios
y en homicidios pues todo el mundo nos dice que vamos bajando 15%, como si esto 15% pues fuera simplemente un número, pero pues el caso de otro tipo de delitos pues es bastante grave. En fin, no quiero hablar demasiado, no quiero hacer una prerogata sobre la situación en México, sobre la continuación de la guerra de baja intensidad en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, sobre la catástrofe humanitaria de desapariciones forzadas en México. Hace unos pocos días, el 10 de mayo, poco más de 1,000 familiares tomaron el paso de la Reforma para exigir al Estado las responsabilidades en el proceso de búsqueda, en la Procuración, Administración de Justicia, y parece impresionante, parece anecdótico, ¿no? O sea, desde 27,000 desaparecidos, así como si fuera una cifra más, ¿no? Como si fueran juguetes, como si fueran cosas, ¿no? El día de hoy pues venimos a hablar de periodismo, a pesar de que yo no sea periodista, y eso pues me da un poco de vergüenza que en todos los lugares a donde voy a presentar el libro me presenten como tal. No lo soy, pero en este tiempo que he podido presentar el libro pues me he encontrado con grandes periodistas, ¿no? Marcela, Daniel Arrea, Lidia, Lucy Sosa, en fin, realmente no acabaría diciendo toda la gente tan solidaria y amorosa y profesional que he conocido, y que la mayoría pues aceptaron de una forma generosa colaborar con este proyecto. Creo que al hablar de la democracia de una sociedad, un buen termómetro es medir lo que está sucediendo con los medios de comunicación, con el periodismo en el país. Podría ser, como dirían algunos politólogos, una regla de oro, ¿no? Por eso yo creo que cayó de perlas la conferencia de la semana pasada de Genaro Villamil, que yo no pude asistir, pero pues he estado atento de sus escritos, de toda la discusión que se ha llevado a cabo en torno a la reforma de telecomunicaciones. Y creo que, sin temor a equivocarme, creo que es una legislación que promueve la censura y además la persecución política de periodistas y de toda la gente que está trabajando en medios, incluso de las mismas redes sociales. Entonces, pues, si así tenemos las legislaciones en cuanto a telecomunicaciones, pues ya empezamos mal con la democracia, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a las personas que trabajan en los medios de comunicación, en todos aquellos que ejercen, todos aquellos y aquellas que ejercen el oficio de informar, pues créanme que tampoco la situación es muy halagueña. Les propongo que demos de nuevo otro recorrido por las últimas noticias, esto también en medios bastante marginales o alternativos. Por ejemplo, el gobierno de Puebla arrestó a 3 chicos que crearon la página Revolución 2013 Puebla y los acusó por delitos de portación de instrumentos prohibidos, cohecho, desobediencia y resistencia a particulares. Están presos. En Chihuahua, el periodista Daniel Domínguez fue amenazado de muerte al intentar tomar una foto de Jesús Manuel Reyes, jefe de transporte público en Chihuahua. En Tamaulipas, también hace algunos días, fueron amenazados por el ejército el director de la agencia Rubius News, Abisaí Jaciel Rubio, el fotoperiodista Mario Mosquera y el reportero Neftalí Antonio Gómez. Ellos simplemente habían acudido a documentar un accidente vial y pues la patrulla del ejército les apuntó y amenazó con desaparecerlos. En fin, este tipo de eventos suceden a diario. Por desgracia la lista es grande, es preocupante, y como les comentaba, pues realmente para el Estado, mientras no haya muertos, pues todo está bien, ¿no? Entonces, pues si no ha habido un periodista muerto, pues pareciera que el clima de libertad de prensa pues ha mejorado, ¿no? Y la verdad es que no. En el caso de ataques a periodistas, a trabajadores de la información y a medios, tenemos el reciente informe de Artículo 19,
que en 2013 nos dice que hubo por lo menos 100 agresiones documentadas. Eso nos coloca en el 2013 a un nivel parecido al 2007, que fue uno de los años más terribles de represión contra periodistas, trabajadores de la información. Y lo que nos muestra el informe de artículo 19, y recuerden que solo son las agresiones documentadas, pues es que al menos 90 de estas 100 fueron contra personas, o sea, contra reporteros, contra camarógrafos, contra editores, incluso contra voceadores. Solo 10 fueron contra instalaciones. Y este tipo de agresiones, pues tampoco es que sean menos graves, porque pues son rafagueos, son granadazos, son pintadas, en fin, realmente estas agresiones son igual de graves que las que sufren las personas, los reporteros. Y lo que también nos dice artículo 19, y que también lo han dicho otras fundaciones, es que una gran cantidad de estas amenazas, de estos ataques, pues vienen de funcionarios públicos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que esto nos tumba la teoría de que en México pues están luchando buenos contra malos. Realmente, pues en esto, desde la administración anterior, el discurso siempre ha sido bastante maniqueo, siempre pues nosotros los buenos contra los malitos, los narcos, las organizaciones criminales. Y la actual administración, a pesar de que si bien ya no tiene un discurso de guerra en los medios todos los días, pues sí pareciera, con todas estas aprehensiones mediáticas del Chapo, de otros narcos. Hace 2 días pues uno de los fundadores de los Zetas también fue abatido, pues pareciera, ¿no?, que es el Estado y la sociedad que somos los buenos contra a unos desviados, ¿no? Y la realidad no es tan sencilla, ¿no? Realmente las muestras nos hablan de que el narcotráfico está muy insertado en la sociedad y en las instituciones públicas, ¿no? Realmente en México, para tomar un término de la doctora Pilar Calveiro de la UACM, pues, vivimos lo que podemos denominar una democracia oligárquica, ¿no? En donde pues cada una de las regiones está controlada por facciones, por cacicazgos, y pues estas facciones y cacicazgos se pelean todos los posibles negocios que pueda haber en la zona, ¿no? Desde el narcotráfico, el trasiego de estupefacientes, el paso de migrantes, la piratería, la trata de blancas, el tráfico de órganos, en fin, realmente es una pugna constante por todos estos negocios, estos 22 negocios ilegales que señala Edgardo Buscaglia en su libro. Y pues esta es una parte ínfima de lo que se está viviendo en México. En el libro realmente hay muchas formas de leer este proyecto, pero pues la forma que yo prefiero es la forma de la impunidad, ¿no? La impunidad como hilo conductor, porque si ponen a leer el libro pues y siguen las notas de los casos, pues se darán cuenta que por lo menos 90-95% de los mismos pues no está resuelto, ¿no? Hay expedientes perdidos, expedientes que pues son confidenciales, están los famosos crímenes pasionales como el de Regina Martínez, el de que bueno, fue un crimen pasional, ¿no? O sea, realmente ¿para qué revisar los trabajos periodísticos que había hecho? Están las pugnas domiciliarias, estos problemas ahí de entre vecinos, como el caso de Goyo, ¿no? Parece mentira que hubiera sido pues una comisión investigadora independiente formada por colegas, por periodistas, que tuviera que venir a destartalar esa teoría oficial, ¿no?, del gobierno de Veracruz, de que pues simplemente pues no había sido una pugna entre vecinos, ¿no? Había sido el trabajo de Goyo que lo había puesto en peligro. Entonces pues la impunidad recorre todas las páginas de este libro, y este libro pues si estamos hablando de un México carcomido, el otro día el caricaturista Rius decía que es un México que se cae a pedacitos, ¿no? Y que lo que intenta pues es por lo menos reírnos de este México, ¿no?
Y pues yo creo que es importante reírnos, pero también es importante empezar a rescatar algunos de estos pedacitos, empezar a construir puentes, sinergias, y pues realmente con este libro pues es lo que hemos empezado a hacer. Fue un proyecto así un poco intempestuoso de parte de Lolita y mío, que nos decidimos pues a convocar a diferentes periodistas que a veces algunos ni los conocíamos. Yo venía a conocer a Marcela aquí en México en una fiesta. Nos conocí realmente después de un año de estar rebotando historias, rebotando ediciones por el libro, pues es que nos vinimos a conocer, y con la mayoría de los periodistas que colaboraron, ¿no? Es un proyecto colectivo, es un proyecto solidario, en donde cada uno, los 126, 127 periodistas decidieron adoptar a un colega muerto, asesinado o desaparecido, investigar su historia y sacarlo del olvido, ¿no? Sacarlo de la página 7, 8, 15, en donde estaba su caso, porque yo les invito a que vean el libro, que ojeen el índice, y pues yo creo que no van a reconocer ni al 10% de los periodistas, trabajadores de la información que está aquí. ¿Y por qué hablo también de trabajadores de la información? Porque en este libro también están los editores, los abogados, incluso los voceadores, estos que se pierden ahí. Sobre todo en Juárez nos dio mucha pena no incluirlos a todos, porque aquí las compañeras del diario de Juárez intentaron ayudarnos sin extremis a conseguir sus nombres, pero pues incluso estaban perdidos, ¿no? Estaban perdidos porque no estaba su profesión. Entonces, pues a diferencia pues de otras listas, de la lista del CPJ, del artículo 19, aquí nosotros adoptamos el concepto de trabajador de la información, ¿no? Tampoco nos importó que el asesinato, la desaparición no tuviera que ver con su trabajo periodístico. En México no existe la pena de muerte, entonces independientemente de que no haya, de que lo hayan asesinado o desaparecido por otra cosa, por otra cuestión, pues realmente nosotros queríamos incluirlo. Incluso hay casos, de hecho hubo un par de periodistas que nos advirtieron, no, pues es que igual este periodista estaba recibiendo dinero de algún lado oscuro, ¿no? Aún así, pues no tenía que haber sido asesinado, ¿no? Para eso se supone que vivimos en un estado de derecho, y pues en un estado de derecho hay leyes, ¿no? Desgraciadamente no se cumplen. Entonces, pues están todos, ¿no? Están todos, porque es una esencia de los proyectos que intentamos gestionar en esta aparente rendición, ¿no? El recuperar la memoria, el humanizar las cifras, porque pues podemos decir son 127, pero esos 127 algunos todos tenían amigos, familia, uno estaba a punto de casarse, a varios los asesinaron al frente de sus hijos, otros estaban cubriendo una balacera y no se volvió a saber de ellos, otros los habían amenazado en la frecuencia policial. En fin, creo que es imperativo ir detrás de esas estadísticas, sacarlas, y pues el libro es una forma, los pañuelos que están allá afuera es otra forma, ¿no? El que se vean aquí en el museo, el que se vean en las plazas públicas, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, se han bordado los nombres de periodistas, se han bordado los nombres de activistas asesinados. Es una forma de crear memoria desde la ciudadanía, ¿no? Es una forma de luchar contra esa memoria oficial que nos quieren imponer, esta memoria de reformas estructurales en la que pues la guerra ha terminado, como la canción de John Lennon, ¿no? Merry Christmas, the war is over. Me pareciera que aquí es igual, ¿no? Es época de reformar la Constitución, el petróleo, las telecomunicaciones, reforma política, pero pues como decía una mamá desaparecida, doña María Herrera, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos, ¿no? ¿Qué México le vamos a dejar a nuestros hijos? Sino ¿qué hijos le vamos a dejar a México? Esa es la gran desgracia de nuestros días en México. Y como les comentaba, pues se trata un poco de intentar reconstruir este gran socavón que tenemos en México, que tenemos en el alma, y pues esto pues es apostarle a la confianza, apostarle a la generosidad, a la solidaridad, para empezar a
a reconstruir, ¿no? Esto que la guerra nos ha quitado. Y pues ejemplos hay muchos, ¿no? Periodistas de a pie estará de manteles largos en una semana, es un gran ejemplo de que otro periodismo es posible, un periodismo cercano a las víctimas, un periodismo solidario. Lo mismo, no sé, periodistas de Juárez. No sé si alguno de ustedes de aquí estuvo en el maravilloso ejercicio, en la subasta que se hizo para conseguir fondos para la familia de Goyo. Fue un ejercicio de amor y de solidaridad maravilloso, donde se recaudaron 130,000 pesos, ¿no? Aquí, pues, obviamente, cuando se estaba pujando por las fotografías que amablemente donaron los fotógrafos, pues uno decía, ¿no? Pues yo creo que intentando ponerse en los zapatos de la esposa de Goyo, de la viuda, ¿no? Pues es que ella daría todo el dinero que sea logrado, pues porque no lo hubieran matado, ¿no? Y aquí pues yo recuerdo precisamente una de las entrevistas a una de las doñas que leí hace no mucho, ¿no? Que ella decía que ella hubiera preferido seguir siendo una burguesa estúpida a no estar en la búsqueda, ¿no? A pesar, obviamente luego reconoce todos los logros que tuvo con Eureka, pero pues obviamente es algo que no quisiéramos hacer, ¿no? Yo no hubiera querido editar este libro, realmente incluso hasta pesadillas tuve, leer tanto dolor, tanta impunidad, tanta corrupción. Pues es muy feo, ¿no? Es terrible, pero pues este tipo de ejercicios de solidaridad, de colaboración, porque es un libro colectivo, es un libro que ni el mejor periodista del mundo pudiera haber hecho, porque cubre casos de 12 años de norte a sur en el país. Creo que es importante subrayar eso, ¿no? Es un libro que, como les comentaba a algunos que ya estaban hace rato por acá, es un libro que nació para regalarse. Fueron tirados 1,500 ejemplares solamente para que se viera, ¿no? Se viera esta catástrofe contra nuestros periodistas, nuestros trabajadores de la información. Y pues quedan muy pocos. Esta vez trajimos 3 para rifar entre el centro de estudios, pero estamos intentando sacar una segunda edición, porque desgraciadamente a partir de que lo editamos se han añadido más casos, ¿no? Se han añadido por lo menos 8 o 10 casos que también ya están en línea, porque el mismo libro con los mismos textos, la investigación están en la página de nuestra aparente rendición. Y entonces pues en su lugar dejamos una postalita donde está la dirección de dónde colaborar para la campaña, una campaña en donde estamos buscando fondos. Está la postalita para poder hacer, entre otras cosas, la segunda edición de este libro, para que estas historias no se pierdan, ¿no? Yo lo dejaría aquí y pues le paso el micrófono a Marcela, sin antes pues agradecerles su presencia hoy por la tarde. Gracias. Hola, muy buenas noches. Estoy bien conmovida de estar aquí. Quiero agradecerles por haberme invitado. Les digo que es un honor porque primero conocí de Eureka leyendo a Poniatowska, y como reportera me tocó cubrirlo a partir del 2000. Luego también la creación de la FEMOS, la Fiscalía Especial, y me tocó acompañar a doña Rosario y a las mamás a una fiesta que tuvieron en San Luis Potosí, y recuerdo muy bien esa crónica que se llamaba Una fiesta con 500 ausentes, y lo que contaba yo en el periódico Reforma era cómo ellas, a pesar de su dolor, seguían danzando y seguían tomando cerveza y brindando por ellos y contando, no sé, dedicándoles a ellos esas canciones y contándome de sus hijos.
Luego, pues una de mis mejores amigas es Alicia Los Ríos, hija de desaparecidos en Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, yo no supe nunca que desaparecían personas hasta que empecé a cubrir. Luego conocí a Sara Hernández, a la señora Celia de Piedra, al Guaymas. Fui a la comunidad del Quemado, donde habían desaparecido a todos los hombres. Luego conocí a los miembros de Hijos y sigo en contacto con familias. Y bueno, el tema siempre me ha preocupado, siempre he tratado de visibilizarlos. Y por eso, cuando me invitaron aquí, pues sentí que tenía que venir. Y bueno, siento muy fuerte y quiero agradecerles pues que hay este museo, que hay esta casa, y que siguen pues peleando y pidiendo la justicia. Como dicen ustedes y como dicen muchos de los hijos, si se hubiera hecho justicia no hubiera los nuevos desaparecidos que desde el 2008 pues llegan por lo menos en mi caso, a la revista Proceso a pedirme que los entreviste y que vuelva a hacer nuevas historias, y la historia se repite y se repite y se repite y es muy dolorosa. Me ha tocado ver también cómo los hijos, que es un gesto de mucho amor, pero también muy doloroso, se acercan a las madres o a las abuelas ahora de los nuevos desaparecidos, y son los hijos, estos jóvenes de 30 años, 25, que cuentan a los nuevos hijos cómo fue su vida, cómo se tiene que buscar. Y me ha tocado ver que le enseñan a las abuelas porque tienen que seguir buscando y porque fue importante que sus abuelas o sus madres buscaran. Entonces, por eso a mí el tema me mueve mucho y me conmueve y me parece un honor estar aquí con ustedes. Lo que sé de este gobierno es que para el gobierno actual hablar de los desaparecidos es tóxico. De hecho, se pide que se borre, que no haya campañas para la búsqueda de desaparecidos. Se están borrando en las listas. Había una lista de casi 27,000 desaparecidos y le borraron 7,000 ya, y le siguen rasurando y rasurando y rasurando, y no se están incluyendo las nuevas personas que están desapareciendo. Las familias ahora pues están viviendo el mismo círculo de mentiras, en el mismo laberinto de puertas falsas, tocando y tocando puertas, donde les dicen que los van a atender y no atienden a nadie, y donde nomás los hacen perder tiempo. En este libro al que fui invitada, pues yo escogí a la primera mujer desaparecida, a la primera mujer periodista desaparecida, que es María Esther Aguilar Casimbe. A mí me dio mucha emoción cuando me invitó Lolita y Alejandro, porque el tema de la memoria, de no olvidar, de recordar los nombres, de que no se queden en números, de que no es solo que en los últimos 10 años o en los últimos 6 años han desaparecido y sido asesinados más de 80 periodistas, no se puede quedar en un número. Y este asunto de ponerle nombres y de decir en qué soñaban y de si tenían hijos y de a quién amaban es muy importante, ¿no? Y yo creo que todos ustedes y nosotros sabemos, porque es importante ponerle los nombres como se hacen esos pañuelos. Entonces, en este libro está la historia de Regina, la corresponsal de Proceso en Veracruz, del Choco, el reportero de Policíacas en Ciudad Juárez que contaba los asesinatos y que fue asesinado, de Alfredo Jiménez Mota, el primer reportero desaparecido en el sexenio de Fox, pues, que fue en Sonora, y de los que han sido asesinados y desaparecidos. Faltan los nuevos, falta Gregorio Jiménez Goyo, quien fue asesinado a principios de este año y por quien hicimos toda una movilización y una campaña de la que nos sentimos muy orgullosos, porque tratamos de que no quedara en el anonimato y que no fuera un número, que la gente recordara quién era Gregorio y que conociera de su familia y que supiera que le pagaban 20 pesos por cada nota que mandaba y que no tenía seguro social y que a veces en el sur de Veracruz le tocaba cubrir secuestros
y desapariciones, y que esa nota pues le costó la vida, o esas notas. No está Sergio Landa, el reportero desaparecido en Cardel, Veracruz, desapareció el año pasado, lo desaparecieron. De repente él fue y cubrió el asesinato de un taxista, y él no sabía que las reglas del grupo criminal que dominaban ahí en Veracruz no querían que se supiera que se había asesinado a ese taxista, y lo desaparecieron, ¿no? La reflexión, antes de contarles un poco más de María Esther y de este libro, es que cada vez que matan o asesinan o silencian a un periodista o a un defensor de derechos humanos, la sociedad se va quedando sin ojos, sin voz, sin boca, sin oídos. Nosotros los periodistas siempre decimos que el periodismo o el periodista es el perro guardián de la sociedad, ¿no? Al menos esa es la filosofía de muchos periodistas. Nosotros tenemos que advertir cuando se acerca un criminal, tenemos que advertir, no sé, cuando hay un mal contra la democracia, es el perro guardián de la democracia. Nos dicen mucho en las escuelas que el periodismo es el contrapoder, ¿no? Es el contrapeso del poder. Pero ¿qué está pasando? Que en los últimos años que debería ser el perro guardián está siendo silenciado, está siendo torturado, está siendo asesinado, está siendo tableado, que es un método que usan los narcos en lugares como Tamaulipas, de torturar a periodistas, ¿no? O también tenemos a muchos periodistas que le hacen gracias a los criminales, que los invitan a pasar, ¿no? Que son cómplices de los criminales. Entonces, nos toca cuidar este espacio, nos toca que no silencien a más periodistas, y también vigilar a quién el gobierno le está dando publicidad para silenciarlo o quitarle publicidad, porque uno de los recursos que usa el gobierno, y que usa el gobierno de Peña Nieto y que usan los gobernadores, es quitarle publicidad y matar a un medio crítico, quitándoles la publicidad y dándole publicidad y convenios publicitarios a los medios que publican los que ellos quieren. Por eso ese silenciamiento, y uno de los temas que sabemos que no quieren el gobierno de Peña que se toque, son las desapariciones. Cada vez que los llevan a tribunales internacionales, o que tiene el gobierno mexicano que ir a la ONU a rendir cuentas en derechos humanos, ellos dicen: nosotros ya creamos nuestra ley de víctimas y nuestra unidad de búsqueda de desaparecidos. Una unidad de búsqueda de desaparecidos que tiene 40 ministerios públicos para buscar a 27,000 personas desaparecidas, que no tiene recursos, no tiene personal y no saben cómo hacer. Pero con eso se la pasan yendo a los tribunales internacionales a decir que México ya cumplió con su tarea. Y bueno, como les decía, María Esther Aguilar Casimbe es la primera mujer desaparecida. Y bueno, la historia que sigue, esta historia ya la conocen, ustedes que saben cómo continúa después de una desaparición, ¿no? Todas las mentiras, el mundo de mentiras, el que tiene que enfrentarse una familia, la tristeza que se tiene que ir administrando para salir adelante. Y les quiero leer esta historia de María Esther, que dice así: recibiste una llamada mientras dabas el desayuno a tus hijas, saliste de casa, le dijiste a tus chiquitas de 6 y 9 años que ya regresabas, que irías a unas cuadras a cubrir un simulacro de evacuación en una guardería. La movilización policial a la que habías sido invitada era a 200 metros de tu casa. Ahí saludaste a los vecinos y funcionarios que conocías. Pediste unas fotos que acompañaran tu nota. Anotaste detalles. La última vez que contestaste el teléfono fue ahí, a las 10:20 de la mañana de ese 11 de noviembre de 2009. Media hora después tu celular se encontraba apagado. La nana que cuida a tus hijas, tu sobrino, tu esposo David y tus familiares llamaron todo el día sin suerte. Desde entonces nadie te encuentra. Es como si te hubiera tragado la tierra. A tu alrededor se tendió un cerco de silencio. Nadie hizo pública tu desaparición. Todos tus colegas tenían prohibido informarlo. La Procuraduría local pidió silencio a tu familia. No hace ruido, no fuera que te hicieran algo. Desactivó con ello cualquier presión que hubiera logrado rescatarte. Una semana después, cuando Balbina Flores, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, comenzó a indagar e hizo preguntas incómodas, el diario para el que trabajas
Cambio de Michoacán tuvo que admitirlo y publicó la noticia. Fue una semana después. Tú inauguraste la lista de mujeres periodistas desaparecidas. En los anuncios sobre tu caso se repite la misma información. María Esther Aguilar Casimbe, reportera del periódico El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán. 32 años, casada, madre de 2 hijos. En casi todos los diarios y reportes de organizaciones de derechos humanos que revisé para redactar esta escueta biografía tuya, aparece la misma foto que te tomaron con el pelo recogido, los lentes sobre la cabeza, aretes largos, la mirada profunda, inquisitiva, como de alguien que no se cree lo que le dicen a la primera. En el formato que divulgó la Procuraduría aparece la leyenda «Ayúdanos a encontrarle». Y entre sus señas particulares mencionan «Tienen cicatrices en la cara por acné y cicatriz en la pantorrilla derecha». Fuiste una apasionada del periodismo, sin horarios, sacrificando tus descansos. Llevabas una década como reportera, los últimos años dedicada a la cobertura policíaca, esa fuente que desde que se desató la narcoviolencia en Michoacán quedó maldita. Tus notas eran valientes, honestas, aunque vivías en Zamora, a solo 144 de Morelia, la capital de Michoacán, el pintoresco estado que era gobernado por el cártel vernáculo denominado La Familia, y Zamora, donde vivías y reporteabas, era una plaza importante para ellos. Bajo la dictadura criminal de estos nuevos amos que corrompieron a políticos y policías, tus denuncias destacaron en medio de una prensa silenciada a tablazos, amenazas, torturas o asesinatos, o arreglada a cambio de billetes. Tú pintaste tu raya y seguiste trabajando con independencia. Aún no sabemos cuál fue la nota que molestó más a tus captores. ¿Por cuál de todas te condenaron a dejar de estar? ¿Acaso fue la denuncia que hiciste contra el violento y abusivo jefe de la policía, Jorge Arturo Cambroni Torri, que después de la golpiza que propinó a los jóvenes que entrevistaste tuve que renunciar? ¿O las notas donde diste cuenta de la detención de 2 jefes de La Familia, el 19 y Jorge García Garnica, el Bofo, en octubre, cuando al publicarlo frustraste la posibilidad de que pactaran con las autoridades su libertad? ¿O porque a diferencia de tus colegas no ocultaste el cateo del ejército a un lujoso narcorrancho con autos de lujo y zoológico, donde fueron capturados 3 presuntos delincuentes, entre ellos el hijo de un exalcalde? Entre tus planes a futuro estaba terminar de investigar las violaciones a derechos humanos de policías federales y soldados, escrutar la capacidad de la corrupta policía local y pedir rendición de cuentas al alcalde. Fuiste incómoda, eso queda claro. Sabías que corrías peligro, por eso no firmabas tus notas. Te tomaste en serio aquello que enseñan en la universidad, de que el papel del periodista es vigilar los intereses de los ciudadanos y además servir de contrapeso a los poderosos. Seguimos sin saber de ti, aunque tu familia te sigue buscando. Las autoridades federales y estatales que debían investigar tu paradero son cómplices de tus captores porque perdieron tiempo pimponeando tu expediente y siguen sin avanzar. Son garantes de la impunidad. ¿Qué saben que no dicen? Pregunta a tu familia. ¿Qué es lo que saben? Bueno, este es el testimonio, y como este hay muchos, 126 de trabajadores de medios que los últimos 10 años han sido asesinados o desaparecidos, que explican un poco de lo que está pasando, de las noticias que nos llegan o no nos llegan, de la información buena o mala que estamos recibiendo. Y bueno, pues otra vez les agradezco invitarme y les agradezco pues todo lo que hacen, porque es una luz para todos en este momento, este esfuerzo que hacen por reivindicar la memoria y por seguir exigiendo la justicia. Gracias. Bueno, pues les agradecemos su presencia y que nos compartan pues toda esta experiencia que conmueve también, ¿no? Que pues a todos y a todas nos puede pasar. Y seguimos con la lucha y seguimos de aquí que estemos también en este museo, Casa de la Memoria Indómita, y es no perder precisamente esa memoria. Y les estamos pasando papelitos, como la dinámica que hacemos cada 8 días, para que pongan sus preguntas, pueda hacer esto más ágil y poder hacerlo aquí, Alejandro y a Marcela. Entonces no sé si ya hay preguntas.
Damos 2 minutitos. ¿Preguntas? ¿Uy? Bueno, ¿nos podrías ampliar esto de que han borrado la lista de desaparecidos a 7,000 personas y que no se están llevando nuevos registros, según entendí? Y les pedimos que para ir adelantando hagan sus preguntas escritas. Sí, el gobierno federal, cuando asumió Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación dio una lista de 26.121 personas desaparecidas. La última vez que un reportero de Animal Político se metió a la lista ya no tenía 7,000. Ellos dijeron, cuando lo anunciaron, que la iban a depurar, y eso pues a todos nos sorprendió. Nunca dijeron los criterios, nunca dijeron, aparte la lista no es pública, tú buscas solo a tu familiar. Yo busqué, por ejemplo, a los desaparecidos políticos, ¿no? A los que sabíamos que se había llevado el ejército. Incluso tengo una lista de policías federales desaparecidos, no estaban. Tampoco están los desaparecidos del Movimiento por la Paz. Parece que ellos estaban en una unidad del ASIEDO y el ASIEDO no pasó el registro de cuántos. Yo encontré a varios duplicados. Entonces, en el gobierno dijeron que iban a depurarla y se comprometieron a los 6 meses, que ya pasaron hace mucho, a dar una lista, porque los obligamos, ¿no? Les dijimos que en la conferencia que cuándo iban a dar el corte de caja también de los desaparecidos de Peña, porque hay muchos. De hecho, el 10 de mayo yo me puse justamente solo a buscar a los desaparecidos a partir del diciembre del 2013 y aparecen muchos. Y desde entonces han guardado silencio. Siempre que se les pregunta dicen, ay, estamos en eso, y no presentan ninguna lista nueva y solo van recortando de la lista anterior. Entonces eso es lo grave. Y también que no hay presión por exigirles esas listas y por exigir los criterios de cómo y por qué las depuraron, ¿no? Pues es un problema grave de transparencia, porque además del REMPED, que es la lista de la que habla Marcela, hay otra lista que depende de PGR y otra lista que depende de la Comisión Nacional de Seguridad. Incluso hay casos que están en las dos, porque pues bueno, obviamente el delito falta de tipificar en varias entidades federativas. Por lo menos en 15 no está tipificada la desaparición forzada. Entonces pues cuando alguien va a hacer la denuncia, pues entra, si es que entra, puede entrar como secuestro, como alguna privación ilegal de la libertad. Cuando no, pues se queda en una alta circunstancia de hechos, que eso quiere decir que no se está investigando. Hay muchísimas desapariciones que se quedan así. Entonces pues eso realmente nos hace dudar precisamente de cuántos desaparecidos hay, y pues no hay ningún criterio para la depuración. O sea, ni siquiera se supone que estas listas la hizo CENAPI un poco a regañadientas al final de la administración de Calderón, y la administración actual pues la publicó con bombo y platillo, pero realmente pues es otra de estos gatopardismos, ¿no? Porque ellos simplemente se la lavan la imagen y dicen, pues ya publicamos la lista, ya tenemos ley de víctimas, ya tenemos unidad, lo que decía Marcela, y pues es prácticamente una especie de blindaje ante la opinión internacional, ¿no? Porque pues todo lo que piden se hace, ¿no? Incluso ya hasta el mismo Movimiento por la Paz se ha dado cuenta, ¿no? Dice, pues a todos nos dicen que sí, pero no nos dicen ni cuándo ni cómo. Simplemente el gatopardismo en su máxima expresión. Realmente lo que están haciendo es administrar un problema, administrarlo. Realmente es lo que hacen con las víctimas. Les dan palmaditas en la espalda, les dicen sí, vamos a buscar, vamos a hacer tal diligencia, pero finalmente los resultados no están. Yo nada más quería decirles, en todos estos años que he tenido la oportunidad de caminar con las nuevas familias que tienen nuevos hijos desaparecidos, hay como todo un debate, porque la desaparición es diferente a como era en los años 70, ¿no? Y creo que esas cosas que tenemos que reflexionar.
Han venido gente de la ONU y les dice, pues si es del ejército o la policía, pues entran dentro de nuestros casos, y si no, pues son desapariciones involuntarias, ¿no? Así les llaman, no son desapariciones forzadas, y lo que los organismos internacionales siempre están señalando son las desapariciones forzadas, ¿no? Son los que más están, por las que piden cuentas a los gobiernos. Ahora, nos ha faltado, y a todos, hacer mucha investigación sobre cómo están desapareciendo las personas. Sabemos, por ejemplo, que en carreteras desaparecen los mismos días, casi a las mismas horas, y eso es tremendo, o que durante por lo menos unos 6 meses desaparecieron en el mismo camino entre Ciudad Victoria y Reynosa, a la altura de San Fernando, desaparecieron camiones y bajaron a la gente y ahí las mataron o se los llevaron. Y seguía pasando en la caseta de Sabina, en Nuevo León, pasando esa caseta han desaparecido muchos. En los territorios donde tenía el Z-42, donde se movía, desapareció mucha gente. Nos ha faltado hacer un mapa, nos ha faltado ponerle lógica. No es posible, y se dice, no, pues es que se los llevaron los Zetas, o se los llevaron el cártel de Sinaloa, o se los llevó la familia. Hay como ciertos patrones que tenemos que investigar, y eso nos toca ahorita. Y nos toca a la gente que ya está concientizada de que la desaparición es un delito, de que se permitió en los 70s, en los 80s, y que se sigue permitiendo, y es cómo operan estas personas, a qué hora desaparece, bueno, hacer toda esa base de datos. ¿Quiénes tuvieron entrenamiento militar? ¿Cuántas veces en la caseta de Sabinas llegaron papás a avisar que estaban desapareciendo a sus hijos ahí y el Estado se hizo el desentendido? ¿Cuántas veces llegaron a un ministerio público de ahí a decir, porque por los testimonios uno se empieza a dar cuenta que son muchísimos los que llegaron en las mismas fechas a decir que les habían desaparecido sus hijos en toda una zona del noreste del país, y el Estado se hizo desentendido? Entonces, ahí hay una pelea de las familias que dicen, eso es desaparición forzada, ¿no? Pudieron haber sido criminales, pero el Estado o el gobierno ya sabía y no hizo nada. Estuvimos diciendo y no hizo nada. De ahí es que son cómplices, y son cómplices también por no investigar. Entonces, lo que creo que hace falta ahorita es ayudarle a esas familias que están investigando. Yo conozco casos de papás que son, pues como la señora Sandra Luz, que asesinaron ayer, ¿no? O sea, que tú dices, o sea, este está vivo de suerte, y es horrible porque ellos se han infiltrado a lugares. He visto que llegan a la PGR y le dicen, en tal lugar hay campamentos y tienen personas como esclavas, ahí pueden estar nuestros hijos. A mi hija se la llevaron a Estados Unidos, los están raptando de tal lado. A mi hijo, que me lo secuestraron en Veracruz, apareció en Guerrero. O sea, hay toda una lógica que necesitamos construir, que necesitamos ayudarle a construir y proteger a estos papás investigadores, para que no los maten, porque lo que veo es que son el nuevo foco, los nuevos enemigos del Estado, ¿no? Son estos papás investigadores, como lo fueron las doñas cuando hicieron sus huelgas en la catedral, ¿no? Cuando hicieron esa huelga, cuando no se podía decir, ¿no?, que había personas desaparecidas. Entonces, no es un tema viejo, es un tema nuevo, y que merece que estemos todos pendientes y que estemos todos trabajando en hacer estos mapas, en recordar, ponerle nombre a los que fueron, pero lo más importante, y que también nos toca a los periodistas, pero estamos viendo cómo, y a estos papás, de cómo se comparte esta información que sabemos que es peligrosa, pero que se tiene que hacer para armar el rompecabezas. Lo que vemos es que en zonas de Coahuila o en otras, en Veracruz, muchas veces las familias o los jóvenes, porque aparte la mayoría son jóvenes entre de 16 a 42 años, que son reclutables, ¿no? Hay muchas lógicas para la desaparición, ¿no? Pero entonces la mayoría son estos jóvenes, y pasaron por un retén o los detuvo una policía municipal, y a los 2 kilómetros alguien fue por ellos y los desapareció. ¿Quién, o más bien se los llevó? ¿Quién dio el aviso? Pues fueron estas mismas policías corruptas, que vieron que tenían una buena camioneta, que vieron que eran expertos en telecomunicaciones, que vieron que
podían ser aprovechados de alguna manera por un cártel. Entonces, este asunto de decir son los cárteles, pues tenemos que empezar a combatir ese son los cárteles. Aquí hay un papel muy fuerte del gobierno, ¿no? Y tenemos nosotros que empezar a combatir esas mentiras, ¿no? Pues aquí preguntan sobre la prohibición de facto de los desaparecidos. Pues creo que la prohibición de facto de hablar sobre las desapariciones en México, pues yo creo que lo que explicó Marcela pues puede explicar esto, ¿no? La colusión por parte de autoridades municipales, estatales, pues obviamente no es ninguna publicidad halagueña que en tu estado haya desapariciones. Entonces, pues obviamente esto se intenta callar, ¿no? La otra pregunta es, ¿en algún momento cambiará el actuar del gobierno? ¿Y cómo debería ser pues es así como una pregunta pues muy complicada, ¿no? Porque, o sea, hay contextos en los que la violencia, en el caso de Colombia, pues llega a las élites y empieza pues a cambiar un poco la situación. Aquí, hablando con algunos de los familiares, realmente reciben ayuda de personas dentro de las instituciones, no de las instituciones. Entonces, pues, de aquí a que estas personas puedan hacer su trabajo y puedan ir contra este sistema depredador, ese sistema criminal, pues creo que hay un largo trecho, pero pues de nosotros depende irles ayudando tanto a los familiares a destrabar estos nudos, estos vacíos que existen, ¿no? Entonces, cuando logremos llegar un poco más allá de lo que se ha llegado hasta ahora, con investigación, con mapas, con formación, muchos familiares están buscando ellos mismos y ya saben hacia quién deben ir, a quién deben evitar. Entonces, cuando esto se socialice, pues creo que podremos empezar a avanzar. Mientras tanto, pues es muy complicado. ¿Lo veas que es eso? Está diciendo porque la investigación es tan valiosa que hacerse. La información es tan importante. Se informa por medios alternativos, buenos, medianos, procesos donde vos trabajás. Y bien, eso no llega a muchos. Se investiga. Llegamos a detalles que hasta son obviedades. Y el RIC es de ellos. El RIC es de ellos. Tenemos una investigación muy detallada, pruebas y todo lo que se quiera. Y vamos a los juzgados y hacemos todas las luchas. Y el sistema de impunidad y corrupción es tan fuerte. Entonces, ¿qué lógicas tenemos, qué nuevos imaginarios tendríamos que construir frente a esto que está hablando? Y no acá, y no desde ahora. ¿Qué? Porque hay pruebas. Las investigaciones son serias. Podrán faltar más métodos, más estrategias, más análisis. Sí. ¿No piensa que no es suficiente? Que algo hay allí que yo tiene muy agarrado, como el sartén, con la mano, así, la cebollita así. Y cualquier cosa donde se mueve la gente, lo único que no logran es que no se siga moviendo, que no nos sigamos moviendo. De todas maneras, son los revistazos a cada hora y a cada instante. Lo que hay en la histeria ahorita con lo de el sal de la basura. Ahí están las pruebas. La señora que mataron salía aquí y proceso ha dado una de pruebas tan fehacientes entonces hay algo. Se hace lo que se tiene que hacer, sí, y es tan valioso, pero qué salto, no sé qué salto, pero una vez que estas cosas qué difícil, no es que no se sigan moviendo las horas, pero qué difícil no será que otros caminos, no estoy proponiendo ya, no, estoy diciendo cómo pensamos otras cosas, como que somos responsables de no pensar otras cosas, no tampoco. Pero el ring es de ellos, la cancha es de ellos. El problema
ejecutivo, el judicial, todos los poderes existentes son de ellos. El feminicidio en el Estado de México, en Chiapas, en Juárez, en todas partes. Y se sabe. Y la gente también muchas veces calla, también. Y si digo tal cosa, y mis hijos, y tal cosa, y tal otra, está como establecido un silencio, un bloqueo. No porque no se quiera, sino cómo hacerle. Porque esas preguntas son las que yo pongo cuando he puesto tan valioso que ustedes presentan. Y he leído Marcial en proceso. Es excelente. Es excelente. Y eso de investigar, y eso, sí, bien valioso. Pero a veces se siente una cosa así, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sin una super plus exigencia a quienes están haciendo, no se trata de eso. Se trata de que hay algo que no hace que el camino sea como tan expedito como quisiéramos. Investigaciones excelentes, brillantes, tal. Y la justicia tiene que ser pronta y expedita. ¿Lo logramos con las investigaciones? Nada. ¿Y la ONU? ¿Y la OEA? ¿Que el golpe de Estado en Honduras? ¿Y qué pasó en Honduras? ¿Con golpe de Estado? Pues que la ONU, que todos los países, en la mayoría de países del contra, y después ¿qué? Entonces estamos con un superpoder. ¿Cómo le hacemos a esas cosas? Esas serían para mí grandes interrogantes que no tienen que contestar ustedes ni nadie así, sino tenemos que buscar A ver, yo rápidamente, nada más que decir, sí, los mecanismos de la impunidad siguen activos y con nuevas formas, ¿no? O sea, una reflexión que tenía con varios amigos reporteros, todos cubrimos temas de las víctimas de la violencia, y cuando cambió el sexenio, nos juntamos a un taller que era, nosotros queríamos ayudar a familias a que ellos relataran sus propias historias sin necesitar a los periodistas, porque habíamos visto que ya se habían cerrado los espacios, que en las redacciones pues te dicen un desaparecido más, pues no tenemos una sección que tiene diferente y son 27,000 y de repente dices, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo lo publico? ¿Dónde lo publico? Entonces nos juntamos y tuvimos este taller, y a la mera hora los tallereados y a la mera hora la tallerista se quedó la que nos daba el taller se quedó muy asustada, era una amiga colombiana, pues y tuvo que cambiar rápido el taller porque llegamos, empezamos a platicar cómo nos sentíamos y todos empezamos a llorar, ¿no? Entonces dijimos, híjole, es que este sexenio como que nos robaron los significados, ya no caben los temas, la gente siente que ya sabe, o nos dicen, eso ya lo sé, que es lo nuevo, nos estamos repitiendo. ¿No? Porque hay que articular históricamente qué sexenio, ¿no? Exacto, y es como un borrón y cuenta nueva, y los desaparecidos fueron del sexenio pasado, y la violencia fue el sexenio pasado, y ahora metámoslo bajo la alfombra y veamos hacia adelante, y los que seguimos insistiendo pues son como los loquitos en las redacciones, que hay que amargados, se van a volver locos y tal, ¿no? Entonces, un poco nosotros también tenemos tenemos esa sensación, ¿no? Como de las familias, también vimos que había un bajón con las familias, se aprueba la ley de víctimas, y en vez de ser algo para festejar, pues el gobierno va y cacarea en todos los foros internacionales, ya tienen su ley de víctima, que no opera, que no funciona, y las familias se desarticulan, y las familias empezaron una depresión total, que creo que los periodistas estábamos igual. Es una ganancia de ellos. Estratégicamente. Exacto, eso es lo que ellos quieren, el desgaste, administrar los casos, es un reino de la mentira, de la simulación. Lo que sí he visto que les duele es exhibirlos a nivel internacional, les da miedo todo el tiempo, no quieren. Las huelgas de hambre de mamás los ponen como locos, ¿no? O sea, es algo así que no saben cómo manejar, no saben cómo ocultar. Y hay también un dato interesante, que es la comisión forense. Las familias, no todo está perdido y hay que ver también lo bueno. Claro. Se han creado ya varias organizaciones de familiares en los estados. Ese es un dato bien importante. Entonces está Fundec en Coahuila,
que no nomás es Coahuila, ya está en muchas partes del país. Hay en Nuevo León, Fundén, está Cadac en Nuevo León, está el Victoria 10 en Guanajuato, hay un grupo en Hidalgo, están los del Movimiento por la Paz, están todas las de Juárez, que son varias organizaciones. En Chihuahua está CEDEM, Justicia para Nuestras Hijas, el Paso del Norte, está Unidos por los Desaparecidos en Tijuana, se está formando otro grupo en Veracruz, que bueno, no es que sea buena noticia, eso significa también que está creciendo el problema y que hay demasiadas familias, ¿no? Hay en el Estado de México varios, hay en Jalapa, hay en varios lugares. Entonces, una es que los papás y las mamás no se quedaron, la otra es que están compartiendo experiencia, ¿no? Están viendo, y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de que cómo se unieron las generaciones y los de hijos están tratando de ayudar incluso a procesar a los nuevos familias, o sea, los que ya tenían experiencia. Por ejemplo, las señoras de las mamás de las jóvenes desaparecidas en Juárez les están enseñando de lo que aprendieron ellas a buscar a esta nueva generación, ¿no? A esta que es, o sea, que por un lado sí te choquea, pero por otro dices, bueno, de tanto dolor surgió algo y surgieron este tipo de cosas, ¿no? La legitimidad la tienen ellos, obviamente, aunque el Estado todo el tiempo y el gobierno trata de quitárselas. Y una de las cosas que se logró, que es interesante, es firmar una comisión forense. PGR el año pasado pues tuvo que firmar, después de la presión y de las huelgas de hambre, un convenio con el equipo de antropólogas forenses argentinas para revisar 3 fosas. San Fernando 1, bueno, revisar los que habían sido de la masacre de San Fernando, que fueron enviados a la fosa común. San Fernando 2, que fue las fosas con casi 200 cadáveres en San Fernando, y Cadereyta, que justo hoy creo se cumplen 2 años de que se encontró 49 personas asesinadas. Parece que son migrantes, pero lo interesante es que pues ya dejaron que las forenses por primera vez se metieran, porque la PGR siempre dice que ellos tienen todos los conocimientos, tienen el laboratorio y que nadie les viene a enseñar nada, y por la presión permitieron que se asomaran ellas, y por lo menos sabemos que en este momento se han encontrado e identificado como a 30 de esos cadáveres. Eso significa, y pone a la PGR, la pone contra las cuerdas, porque significa que no sabe hacer su trabajo, los exhibe y es muy vergonzoso. Bueno, la verdad es que no sé bien la cifra, todavía falta que ellos den a conocer la cifra. Han trabajado también en un cementerio en Chiapas, empezaron a identificar, y lo que se pretende es que toda familia que crea que su familiar está en una de estas fosas se tome una muestra y que y que ahí se vea si sí o si no, pero que cualquier persona, o sea, que esto se vaya ampliando y que no nos hagan tontos, ¿no? O sea, que ampliar el espacio y decir que haya peritos independientes y que el Estado no pueda ocultar esto, y para esto hay que luchar, ¿no? Digo, yo siempre he estado, pues cuando estoy con las mamás, sé que es muy doloroso, y para todos hablar de búsqueda de muertos, siempre se habla de búsqueda en vida, también ese es otro tema que se tiene que pelear, ¿no? En Tijuana, en noviembre pasado, fueron los de PGR, y eso es un dato que pasó de noche, y les dijeron a las familias pues que nunca iban a encontrar a su familiar, porque todos habían sido disueltos por el pozolero, y que pues ya. Esa es una técnica que están usando, y le están diciendo a casi todos hay como 9 estados donde dicen, esa fue la técnica que se usó, es una técnica donde ya ni el ADN sirve, así que usted deje de buscar. Entonces, aquí hay una pelea que dar, que es así de acá, o sea, es la excusa que están dando ahorita. Hay que entrenarse hasta en esas ciencias forenses y todo para ver qué tan cierto es, qué tan cierto no es. Pero la otra cosa es lo de la búsqueda en vida, y esto es lo que hace diferente también, porque muchas veces preguntan, bueno, ¿qué hay diferente en lo que pasó en los 70s, en los 80s con lo de ahora?
lo que vemos es que hay mucha trata de personas que reclutan, hay mucho reclutamiento forzado, que jóvenes, como les decía, que desaparecieron en Tamaulipas, fueron encontrados asesinados en Guerrero como sicarios, jovencitos chiquitos. Vemos que hay muchachitas que se robaron cuando llegaron los narcos a ciertos pueblos de Coahuila, que se dice que se las agarraron de novias y que están con ellos a la fuerza. Hay muchas migrantes y hombres y mujeres pues que están bajando, y hay familias que dicen que hay bodegas con personas. Ha sido como muy difícil documentar esto, pero hay gente que dice que se ha escapado, que lo tenían cultivando. Entonces, no es que todos estén muertos, ¿no? Hay gente que está viva, y la PGR había quedado en cambiar sus estrategias y hacer un grupo de fuerzas rápidas, de policía, ministerios públicos, para ir a buscar y para meterse a esos campamentos de los narcotraficantes, y no lo ha hecho. Entonces, pues lo que digo es, hay que pensar que estas son nuevas formas que se tienen que abordar de manera diferente, que hay diferentes métodos, que la ciencia ha avanzado, y exigir, ¿no? Porque están como el gobierno actuando de la misma manera que actuaba siempre, con los mismos recursos que en los 70s, y diciendo, no, pues no está, y no está, y no está. Pero pues pero hay nuevos métodos, nuevas formas y nuevas formas de prevenir, ¿no? Entonces, eso es como muy importante tenerlo en cuenta, y saber un poco la mentira esta de a todos los disolvieron, que hay que estar como prevenidos de esta nueva situación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Comentario? Jorge. Perdón que vuelva a tomar el micrófono, creo que no me corresponde, pero es necesario que lo sepan. Hay cosas buenas dentro de la lucha del comité, ¿verdad? O sea, no, como decimos, ¿verdad? Una causa justa no conoce derrota, la victoria tarda, pero va a llegar. El viernes pasado firmamos un convenio con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un convenio marco que nos abre la puerta para cualquier tipo de convenio, pero ya firmamos un convenio específico sobre la estabilización del archivo del Comité Eureka. Es un archivo muy importante. No estaba en los cálculos del gobierno, o sea, el menosprecio que tienen a las doñas de que ellas iban a archivar toda la documentación. Es documentación muy importante, ¿verdad? Se señalan nombres. Vamos a hacer un mapa, no el mapa de las víctimas, sino que el mapa de los sicarios, de los que tienen la responsabilidad de la detención, desaparición en este país. Un dato importante es que esos expedientes se entregaron ya aproximadamente hace 30 años. Se le entregaron a Fernando Gutiérrez Barrios cuando era secretario de Gobernación y fue director de la Dirección Federal de Seguridad. Se le entregaron a él, tenemos las fotografías de la entrega, el acuse de recibo, su firma autógrafa, que fue entregados esos archivos al subsecretario de Gobierno y de Derechos Humanos. ¿Saben quién era? Manlio Fabio Beltrones. Entonces toda esa documentación, con la estabilización de este archivo, con el apoyo de la OACM, se van a crear las herramientas de consulta, se van a subir a la red y obviamente van a salir ahí los nombres, ¿verdad? Entonces, no les va a gustar, no estaban en sus cálculos, es una herramienta para uso universal. Tenemos todos esos archivos de nuestros parientes, ¿verdad? Que si ustedes van al Archivo General de la Nación, no se los van a dar porque no tienen interés jurídico, como dirían ellos, ¿verdad? Nosotros sí, son nuestros y los vamos a subir a la red, ¿verdad? Vamos a tardarnos un poquito, pero van a estar a disposición, los van a poder bajar, van a poder hacer el estudio, lo que deseen, ¿eh? Eso era nada más como parte, abundar en el tema. Bueno, y rápidamente, ahorita me acordaba, dentro de las luchas, bueno, que sigue por hacerse, es el que las mamás y los papás pues constantemente repiten, es
que el gobierno no solo busque o investigue dónde quedaron las drogas, sino que cada vez que encuentre y atrape un delincuente, que traten primero de no matarlo, ¿no? Pues es como bien importante, pues que se haga con toda la información. Entrevistar a todos estos sicarios que están en las cárceles. Las mamás han tratado de entrar, algunas han entrado, pero pues ver los mecanismos. Ellos dicen que la Constitución los ampara a no decir nada, ¿no? Entonces, pues ver los mecanismos para que hablen de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, bueno, está obviamente el Santiago Mesa, ¿no? El que dicen el pozolero, pero sus jefes, el Teo, el Chiquilín, la Perra, todos estos tipos, están en Estados Unidos y nadie les ha ido a preguntar, porque ellos fueron los que mandaron, o sea, los nombres, ¿no? Entonces, eso no se está haciendo. La otra cosa es, muchas familias dicen que le siguieron llamando el celular de su hijo una vez que estaba desaparecido, o que su hijo mandó un mensaje del momento, que decía, hay varios mensajes de: estoy en San Fernando, hay unos policías que me están parando, o te llamo al rato porque hay aquí un tipo y estoy en tal poblado. Entonces cada vez que van, y el gobierno dice: no, pues espérenme que tengo que ver la sábana del celular y pedirle a Telcel que me la pase, y pasan 6 meses, y cuando las familias lo obtienen ya pasó el tiempo en la que podían haber tenido más datos. Las casetas, hay muchos automovilistas que pasaron por casetas y después de esa caseta se perdieron, ¿no? Los desaparecieron, ya nadie supo de ellos. Los de las casetas no dan las grabaciones, ¿no? Entonces, la Secretaría de Transporte, de Comunicaciones y Transportes, yo les he hecho solicitudes por transparencia de qué onda con las carreteras, quién las cuida, qué operativos hay, nada, ¿no? Y también el asunto que hay que pelear es la buena identificación de los cadáveres. Los están echando todos a la fosa común sin tomarles datos, sin tomarles... Y dicen que hay tipos que tienen hasta el nombre tatuado y nadie se pone a tomar los datos de los tatuajes y todo. Entonces, de esta manera va a ser muy difícil encontrar a personas. Y estos son como las cosas prácticas, sencillas, que se tienen que cambiar y que se tienen que hacer para que no, pues para poder identificar, para poder saber qué pasó, ¿no? Entonces son cosas más, quizás más sencillas, pero se nota que el gobierno dice que no puede, y estas ayudarían a rescatar a gente, ayudarían a saber dónde quedó y a saber por dónde buscarlo, ¿no? Entonces eso, más las listas, que actualicen esas listas, que se diga dónde fue, para que se empiece a hacer un mapa de dónde, qué está pasando, dónde, cuáles son las lógicas, dónde están llevándose a niñas, de qué edades, dónde son jóvenes, qué grupo criminal estaba en la zona. Hay que hacer estos cruces de qué grupo está, cuáles son entrenados por el ejército también, o sea, eso también se ve, los Zetas o la familia, cuando son más entrenados por el ejército, tienen cierto método. Por eso no podemos decir, y cuando el gobierno dice no es desaparición forzada, dice si quién entrenó a estos, ¿no? O sea, quién permitió que pasaran las armas y todo esto. Entonces son como parte de la agenda que hay que hacer ahora contra la desaparición, además de arropar a estas familias que están buscando, estas familias buscadoras, que no se queden solos, que no vayan solitos y que no los vean solitos ahí en la calle, porque es muy fácil que ocurra, pues que lo asesinen, como a Don Nepo, ¿no? O como ahora la señora Sandra Luz, y como a muchos papás que están siendo amenazados por buscar, ¿no?, a sus hijos. Gracias. ¿Comentarios? ¿Alguien más? Adelante. Yo quiero llamar la atención sobre este tema, es muy doloroso, y aunque algunos no tenemos la triste experiencia de lo que ha sucedido a mucha gente, nos aglutina, nos interesa y lo estamos tomando como un tema que debemos participar para poder contener la fuerza del Estado. Esto es muy difícil, pero el esfuerzo del neoliberalismo por quitarnos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que es la trama del tejido social,
que hace resistente a una sociedad, se ha perdido, pero este evento de desaparición de un genocidio planeado desde fuera, lo que nos está ayudando es a volver a sentir que somos parte de ese todo doloroso. Y yo creo que entre las cosas, como dicen, no hay mal que por bien no venga, es que nos estamos reestructurando como sociedad en un tejido resistente que nos está llevando a tener cuidado para hacer estas investigaciones, estos hallazgos, y tenemos que hacerlo no a la luz pública, sino clandestinamente, como es el enfrentamiento a un poder tan grande y bien estructurado. Entonces, a mí me parece que eso es lo rescatable y tenemos que hacer más, como dicen, más ramas de esta red para poder ser más, pues más fuertes frente a la embestida, porque ya no podemos pensar que lo peor que puede sucedernos es esclavizarnos, sino que además ya no tienen aprecio por la vida de nadie, y bueno, se han endurecido tanto que han perdido también ellos familiares, gente que les duele, pero es más poderoso el dinero de este sistema. Entonces yo creo que pues tenemos que sumar esfuerzos, aparte de cuidarnos, agradecer a los periodistas, pero también en contraparte, ustedes, bueno, definiste como guardianes de la sociedad, pues esta sociedad tiene que aportar también a la tarea que hacen, información y buscar cada vez más pues gentes que tienen este dolor para poder ir dando más información, y de la información pues nace la estrategia para poder resolver esto. Gracias. Perdón que acaparé yo, perdón. Pero, por ejemplo, en San Fernando, Tamaulipas, llama la atención. Es un lugar, Tamaulipas es un lugar donde los periodistas están silenciados. Y de ahí volvemos a lo del libro. ¿Por qué cuidar a los periodistas, no? Cuando fue toda esta crisis de los camiones en el año 2010, que empezaron a bajar gente de los camiones, y 2011, y los empezaron a matar o a reclutar, había tweets de gente diciendo que estaba pasando eso. Y los periodistas lo supieron y no pudieron publicarlo. Por eso es importante defender o estar como pendientes de qué le pasa a los periodistas, ¿no? Si matan a uno, salir y decir, no podemos permitir que lo silencien, ¿no? La sociedad, digo, mucha gente ve a los periodistas como enemigos, porque ve pues Televisa o tal. Hay que exigir, ¿no? Hay que exigir también que el gobierno transparente cuánto da a los medios y todo esto, pero hay que cuidar, o sea, por eso nuestro intento cuando salimos a marchar y a pedir que liberaran primero a Gregorio Jiménez y después pedir justicia, ¿no? O sea, lo que vemos siempre es que vamos los periodistas solos marchando, y somos bien poquitos siempre, ¿no? Porque también entre los mismos periodistas hay una idea de que no hay que salir por los periodistas porque nuestro papel es otro. Pero bueno, los que sí salimos, pues invitamos siempre a la sociedad y decimos, esta subasta tendría que haber más gente, o esto tendría que ser, va a haber más gente. Digo, entendemos que nosotros también somos culpables de que no haya más gente porque la gente no nos siente sus aliados, pero también no se puede tomar así de, ay, mataron a un defensor o mataron a un periodista. Es como que nos mutilen a todos, porque como sociedad nos vamos quedando aislados. No va a haber quien dé la señal de alerta de lo que está pasando. Entonces, por eso, ya perdimos Tamaulipas, ¿no? Lo perdimos hace 10 años, lo silenciaron, no pueden publicar nada. Ahora estos mismos grupos criminales que son políticos y narcos, que están coludidos, están silenciando en Veracruz, están silenciando en Coahuila,
y va bajando la mancha del silencio, ¿no? En Michoacán hubo mucho tiempo hasta que surgieron las autodefensas, se empezó a publicar lo que estaba pasando. Zacatecas nadie sabe nada, San Luis Potosí no se sabe, una parte de Chihuahua no se sabe, Sonora, no sé quién haya leído noticias de Sonora, pero de Sonora no se publica nada. Entonces Durango no se publica nada, una parte de Sinaloa. Va bajando la mancha del silencio, ¿no? Entonces se va perdiendo señal y nadie nos está diciendo qué está pasando allá. Y eso es un boomerang, ¿no? A la sociedad todos vamos a sufrir las consecuencias si no hay quien hable por nosotros. Si dejamos que los defensores de derechos humanos tengan que huir exiliados o tengan que cambiarse de ciudad o tengan que hacer lo que sea, o si dejamos que los periodistas se silencien y cambien de profesión. Por eso es importante vigilar y cuidar a nuestros periodistas y salir y decir, ya basta, o sea, ya no los maten, ¿no? O sea, ya a los dos, ¿no? Defensores y periodistas. Pues como dice Marcela, es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Desde hace años hay quien estaba gritando, cuidado que viene el lobo, cuidado que viene el lobo. Nadie le hizo caso y por eso está esta mancha de silencio. Y a mí me gusta recordar esta frase de Rodolfo Walsh que dice, el silencio es salud para el Estado, ¿no? Es salud porque pues no se sabe lo que está sucediendo, no se sabe pues toda la represión que se vive en este tipo de estado, en estos estados que comentó Marcela. Y de ahí vuelvo también a destacar la importancia de cuidarnos entre todos, de protestar. O sea, a mí, después de la manifestación para defender el Internet por ante la ley de telecomunicaciones, a mí me sorprendió la gran cantidad de gente que salió, pero ¿por qué no salió esa misma cantidad de gente con las mamás de desaparecidos, no? A mí, en lo personal, me pasa igual que a Marcela. O sea, aquí tendría que haber 3 veces más personas, ¿no? O sea, hablando de estos temas, ¿no? Y se trata, pues, yo espero que de esto, pues, se abone una semillita, ¿no? No se trata de que todos nos vayamos a Tamaulipas a combatir zetas o a Michoacán, ¿no? Se trata de empezar a crear conciencia, de informarnos bien, porque pues estando bien informados, pues realmente empezamos a crear este tipo de escudos contra el silencio. Realmente creo que no es sano que esperemos otros 10, 15, 20, 30 años como en Argentina para que podamos empezar a buscar a los desaparecidos, ¿no? Cuando vinieron los expertos al Congreso de Fundem y hace poco vino igual otro compañero a darles un taller, dijo, ustedes están haciendo lo que en Argentina pues se empezó a hacer 20 años después, ¿no? Entonces creo que hay que empezar, hay que ayudarles, hay que ayudarnos nosotros mismos, cuidando a los periodistas, a los activistas, hay que rellenar este espacio que hay, ¿no? Como decía Marcela, se ve mal al periodista que sale a la calle, también se ve mal al académico que deja su curul, su escritorio y también sale o escribe artículos divulgativos. Realmente hay que rellenar este espacio entre el activismo, la academia. O sea, los profesores no han dicho nada, los escritores tampoco, hay pocos escritores que hayan dicho algo, ¿no? Entonces precisamente creo que hay que apoyar a los pocos que están ahí y que salen a las calles, a los activistas también. O sea, que hay que rellenar este triángulo de las Bermudas para protegernos entre nosotros. ¿Algún otro comentario? Bueno, es un comentario y propuesta a la vez. Comentaste, Marcela, que algo que le pega mucho al Estado es cuando se le exhibe internacionalmente. ¿Por qué no han explotado esa beta? ¿Por qué no se ha buscado solidaridad con organizaciones fuera de México? Y realmente presionar desde ahí. Si censuran a la prensa aquí, ¿por qué no buscar que sea la prensa extranjera la que exhiba lo que está pasando aquí? Porque las cifras que tenemos son cifras como si tuviéramos un país en estado de guerra. O sea, ve uno las cifras que hay en Siria y que hubo en Irak después de las 2 guerras del Golfo y son muy similares a las que tenemos en cuanto a asesinatos y desapariciones. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hacerlo eso? Ya ha habido varios casos en otros países de éxito. Digo, en el caso de Sudáfrica, el apartheid, que era un régimen genocida también, la única manera en que se le pudo frenar ese régimen brutal fue precisamente cuando el Congreso Nacional Africano salió fuera de sus fronteras
y buscó la solidaridad internacional, y poco a poco se fue aislando al régimen del apartheid, se le fue exhibiendo, y eso fue realmente lo que provocó la caída de un régimen así. ¿Por qué no buscamos hacer eso también? Y de esa manera avanzar, porque aquí la verdad el Estado mexicano, digo, son re buenos para darle la vuelta a todo, ¿no? O sea, se obtienen aparentemente ciertas victorias, que crean una fiscalía, que una comisión, etcétera, pero eso nada más lo están haciendo como táctica dilatoria. Y eso que provoca que la gente se desgaste, que el activista diga, pues ya, mejor aquí le paro, ya no vamos a avanzar, se desactiva y el gobierno queda tan tranquilo, ¿no? Y el problema sigue. Yo creo que realmente si se quiere frenar, yo creo que ya es hora de que veamos que México no es un universo aislado, que hay una comunidad internacional, y que es hora de que la comunidad internacional sepa que México tiene cifras de genocidio y que estamos siendo gobernados por genocidas, ¿no creen? Bueno, rápidamente. Bueno, en el caso de los periodistas, pues para nosotros es yo siempre digo que en el 2008 era una periodista normal hasta que pasó todo lo que pasó, y de repente ya estábamos en las calles marchando y exigiendo justicia, y no sabemos todavía cómo se hace, ¿no? Es algo muy difícil. Nos adjuntamos a las organizaciones que saben, pero están saturadas de trabajo, pero todas las de derechos humanos y todo, y eso sí o sea, falta la visión estratégica. Nosotros lo que hacemos como periodistas es visibilizar los casos y solidarizarnos, visibilizar. Si en Veracruz están haciendo una marcha, tratar de ir a acompañarlos. Si desapareció alguien en algún lado, tratar de estar, pero es como otra doble chamba, ¿no? O sea, es como nuestra parte de periodistas, y en el rato libre tratar de ayudarlos. Pero lo que sí, en la parte de desapariciones, como que la gran cosa es que las organizaciones están tan saturadas y tan rebasadas y necesitan tantas manos, que las organizaciones se dedican como a atender a las familias que vienen, tratarlas de organizar, tratar de ver las búsquedas, y ha habido pocos que se han dedicado a documentarlo para llegarlo a la Comisión Interamericana, pero que tardan pues décadas en resolver. Pero por ejemplo, en México nadie ha usado este comité de desapariciones forzadas de la ONU. No ha llegado ningún caso, nadie lo ha presentado. Los colombianos sí lo han hecho, hay otros países que sí lo hacen, y de México nada. Entonces ahí sí es como una chamba de los abogados y los defensores, como hacer más estratégicos y tratar de pegarle a estas nuevas cosas o estas nuevas instancias que se han abierto, que se sabe que al gobierno les da pena que llegue hasta ahí, y que ahí sí les piden cuentas, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que es una chamba que no les toca a ellos, ¿no? Nosotros ya hacemos como mucho con tratar de que no silencien a reporteros y tratar de ayudarles a sacar la información, pero tiene que ser una cadena y tiene que participar más gente, ¿no? Y eso, la visión estratégica, pero se necesitan manos para todo. Por ejemplo, la vez pensaba, bueno, ¿qué pasaría si nos juntamos, no sé, un geógrafo, un matemático, un periodista, un psicólogo, tal, y entre todos analizamos un caso de desaparición, ¿no? Por ejemplo, los de San Luis de la Paz, que es un grupo en Guanajuato de 20 familias de jornaleros que salieron y nunca llegaron a su destino cuando pasaban por Tamaulipas. ¿Qué tal si usamos transparencia, registros, tal, para documentar, ¿no? Creo que encontraríamos cosas interesantes, diferentes, y la cosa es como que todo el que pueda, que tenga tiempo, que le interese, o sea, como pensar qué otra cosa podría ser para hacerlo diferente y a ver qué sale. Yo también a veces con las familias digo, ¿qué podríamos lograr si les ayudamos a usar las leyes de transparencia y además litigamos hasta el final y ponemos un abogado que litigue y que les arranque hasta el final al Estado la información de en esa zona donde desapareció su hijo, quién estaba a cargo, dónde había retenes? No sé, se pueden hacer como muchas cosas, pero para todo eso se necesitan manos, ¿no? O sea, necesitamos a los hackers, necesitamos a mucha gente, y si nos organizamos podríamos encontrar por lo menos estos otros abordajes, más los psicólogos, que urgen psicólogos en todos lados, y eso me desespera, y siempre le digo a los psicólogos, ¿dónde están que no los vemos? Pues no sé, pero pues ahí están, pero no van con las familias, es como tan difícil. Y los abogados, faltan abogados, ¿no? Falta gente que en sus ratos libres ayude a las organizaciones
pues a que litiguen estos casos y que los lleven más allá de la Procuraduría Estatal, ¿no? Que los lleguen más, o sea, fuera de las fronteras. Es una chambota, así a tiro de piedra. Apenas están empezando a salir las primeras tesis, licenciatura, maestría sobre el calderonato, ¿no? Sobre las desapariciones, sobre las estadísticas que hubo, ¿no? Y yo que estoy en la UAM Xochimilco, pues empecé a buscar, pues a ver qué había, ¿no? Y pues me encontré con nada, no había realmente, había muy poca investigación académica. Obviamente en las universidades pues este gran horno en donde se van dando la investigación a fuego lento y todo, pero no están actuando en la urgencia, ¿no? Entonces pues por ejemplo ahora me encuentro con chicos que quieren hacer su tesis sobre las mamás, sobre la subjetivación política de las mamás del Comité Eureka, sobre las mamás de FUNDNL en Nuevo León, o sea, y están buscando pues anclajes teóricos que no encuentran aquí, que tienen que ir a Sudamérica, en Argentina, en Chile, algo que no está aquí, porque el contexto que se vive en México pues es un contexto pues en el que tenemos que actuar pues a tiro de piedra, ¿no? Igual que los periodistas se encontraron en medio de una guerra que cubrían policíaca, cubrían sociales, y se encontraron, pues ahora estaban cubriendo la guerra de los Zetas, o la guerra de la familia, y los templarios. Pues lo mismo ha sucedido en las universidades, y las universidades no han sabido cambiar, ¿no? Creo que lo que a mí me concierne, que es la academia, creo que es sumamente importante, y también el que se sepa internacionalmente. Hace 2-3 años, pues México, yo recuerdo que fui a Bosnia en el 2010 y México era Rafa Márquez, las telenovelas, pero ya en el 2012 ya era Chicharito, pero ya era pues, oye, están matando gente en México, ¿no? Hay descabezados y esto, y pues les sorprendía darse, o sea, cuando les conté pues de la transformación de los grafes en los Zetas, no sabían, o sea, pero ¿cómo puede ser, no? Realmente era como un cuento de ciencia ficción para los europeos, ¿no? Y esto en recientes fechas, pues que Lolita Bosch, con la que coordino la asociación, pues siempre le hablan de la televisión catalana, ¿no? Oye, pues salió esta noticia de México sobre las reformas estructurales, ¿qué opinan? No, en México hay una guerra, no hay que discutir las reformas, hay una guerra, ¿no? Entonces es una lucha continua por dar a conocer lo que está sucediendo en México, realmente el quitar este velo de playa, tequila y fiesta que es México para muchos. Es muy complicado incluso para los amigos. Decirles, bueno, sí, ven a México, pero pues que sepas que México es tal y tal y tal, ¿no? Entonces es una tarea que apenas está empezando a conseguir, ¿no? Ya ha salido México pues en los lugares más peligrosos, en el New York Times, las ciudades más peligrosas del mundo, en Der Spiegel, o sea, a cuentagotas está empezando a verse la catástrofe humanitaria que vimos, pero pues es que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, y desde todas las disciplinas, desde el periodismo, desde la academia, desde todos lados. Bueno, pues queremos pues el último comentario muy breve por cuestiones de tiempo. Bueno, ahorita yo me gustó lo que dijo Jesús, y pienso yo que desde hace muchos años, desde cuando se menciona que la Revolución Mexicana fue traicionada, desde entonces para acá ya no nos están gobernando, nos están controlando. Entonces, a manera de información, yo lo que veo que de veras están organizados, porque nosotros no estamos organizados, nosotros nomás venimos, nos quejamos, la criticamos y hasta ahí. Y yo lo que veo que están organizando son los zapatistas. A manera de información les digo que el domingo va a haber un evento de información en el Zócalo, en Bellas Artes. No se está seguro, los que les interesen, pónganse abusados para ver dónde va a ser. Y también es probable que se aprobó una caravana a Chiapas en apoyo también allá tienen sus encarcelados y muertos. Y por todos lados hay muertos y encarcelados, y todos estamos divididos. Hay grupos que están organizados, pero nada más en su grupo, y hasta allí, y todos estamos aislados. Y
y pues no, así no debe de ser. Debemos de unirnos a los que ya están demostrando con hechos que de veras están llevando a cabo una buena organización. Por eso yo, como información, les digo que en la junta que hubo no se quedó claro, porque ellos lo van a decidir cuándo se hace. Y les digo que lo de que va a haber una información va a ser en el Palacio de Bellas Artes o en el Zócalo, y de ahí ya se dice cuándo va a ser la caravana y en qué condiciones. Eso se lo digo como información, porque de veras, como dicen, ya basta, nos están vapuleando por todos lados y todos nomás nos quejamos, pero no. ¿Cómo? No, pónganme atención, no se quedó claro hasta precisamente viernes, mañana se va a saber, y no puede ser que lo saquen en la jornada o se va a volantear o a ver cómo, pero hay que estar atentos, y los que tienen que manejan bien lo del internet, allí va a salir también. Entonces, pues pienso yo que ya estuvo suave de que todos estemos desbalagados, porque en todas las organizaciones tienen encarcelados y asesinados, y todos estamos desbalagados. Entonces, a mi modo de ver, claro que es mi modo de ver, los zapatistas son los que están dando la pauta para que nosotros lo sigamos, y pues aquí no hacemos nada. Entonces, hay ahora sí que les digo esa información, todavía no es cierta, mañana puede ser que ya se diga. Yo nada más... Muchas gracias. Gracias, perdón. Sí, de lo que dice el señor, el crimen organizado está muy organizado y los ciudadanos estamos desorganizados, en eso sí. Ellos tienen redes transnacionales, se agrupan, los ciudadanos nos está faltando crear estas redes y organizarnos, ¿no? como ellos, para contrarrestar este poder. Bueno, pues muchísimas gracias, queremos agradecerles pues por estar con nosotros, por su trabajo, por acompañarnos, y también por esta obra que salió. Muchísimas gracias, Marcela Turati y Alejandro Peláez. Muchas gracias, un aplauso por favor. Y bueno, hay que acompañarnos, seguir tejiendo las redes, participar. Entonces, aquí los esperamos y podamos ir. También les pedimos que traigan